Bueno, con este video lo que pretendo es explicarles las páginas del cuadernillo que les di a leer la clase pasada, ¿sí? Teniendo en cuenta que ustedes ya lo leyeron, vamos a ir haciendo un repaso y una explicación. El cuadernillo decía que la imagen no es la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen es una representación, como decía su significado. Dice que la imagen es la representación visual de un objeto, de alguien, de una idea, por ejemplo, la que surge cuando imaginamos a través de cualquier medio gráfico y de materialización. Con esto lo que queremos decir es que la imagen está representando una realidad, pero que no es esa realidad. A esa realidad a la que esa representación está aludiendo la llamamos referente, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Por ejemplo, Mickey Mouse no es un ratón. Mickey Mouse es la representación estereotipada e infantilizada de un ratón. El ratón real, como nuestros ojos lo captan, es lo que nosotros llamamos referente. Mickey Mouse es la representación que alude a ese referente. ¿Qué quiero decir con esto? Que Mickey Mouse es una ilustración que comparte algunos rasgos o atributos similares a los de su referente, por ejemplo las orejas, y otros que han sido modificados o mutados para justamente lograr una ilustración de tipo infantil. Las imágenes pueden clasificarse de diferentes maneras. Nosotros vamos a ver estas 6 clasificaciones, que justamente son pares opuestos. La primera es aquella que decimos que las imágenes son icónicas o figurativas. ¿Qué quiere decir esto? Que son imágenes cuyos rasgos o cuyas características o cuya representación es muy similar o directamente es similar a la que nuestros ojos están captando, ¿sí? Son imágenes hiperrealistas. O sea, yo me doy cuenta realmente a qué está representando, ¿sí? Abstractas es justamente todo lo contrario. Cuando esos rasgos que la imagen representa no tienen propiedades que se asemejen a la que nuestros ojos estarían captando, ¿sí? No tiene esas propiedades y no están directamente relacionadas a cómo nosotros vemos el referente, ¿sí? El otro par opuesto son imágenes monosémicas. Mono quiere decir uno, sémico, significado. Las imágenes monosémicas son aquellas que tienen un solo significado. Y las imágenes polisémicas son aquellas a las que le podemos atribuir múltiples significados, ¿sí? Un ejemplo de una imagen monosémica puede ser el cartel de prohibido no estacionar. No deja lugar a otra interpretación. Todo el mundo sabe que cuando ve una E tachada significa que ahí no se puede estacionar. Una imagen polisémica podría ser un cuadro, una pintura o, por ejemplo, la pintura de la Gioconda que vimos en una presentación anterior, ¿sí? Uno le puede atribuir múltiples significados a lo que significa esa imagen. La otra clasificación tiene que ver con imágenes simples o imágenes complejas. Las simples son aquellas que son como fáciles de interpretar porque poseen pocos elementos, ¿sí? La simplicidad tiene que ver con eso, con que posee pocos elementos. Entonces no nos resulta difícil poder interpretarla, ¿sí? Porque tiene un nivel de síntesis que hace que el mensaje o la forma que quiera comunicar sea fácilmente descifrable por nosotros. En cambio, las imágenes complejas son aquellas justamente que todo lo contrario, que nos obliga a hacer un esfuerzo superior porque están muy cargadas de elementos. Los elementos pueden ser porque estén muy cargada de color, muy cargada de formas, muy cargada de textura, muy cargada de tipografías. Por ejemplo, un collage que tuviera muchísima cantidad de imagen sería una imagen compleja, porque tiene tantos elementos que nos obliga a detenernos con mayor cautela y mayor tiempo para poder leer o entender qué está representando o qué nos quiere decir ese collage. Otra clasificación tiene que ver con las imágenes visuales y las imágenes audiovisuales. Durante este año nosotros vamos a ver infinidad de imágenes visuales y que tienen que ver con la imagen que se llama fija. O sea, la imagen fija es justamente la que no tiene movimiento, ¿sí? Un dibujo, una pintura, un collage,
eso son imágenes fijas. Imágenes audiovisuales son aquellas que incorporan, además de la representación, el sonido y el movimiento. Este tipo de imágenes, si Dios quiere, la vamos a ver el año que viene en quinto año, ¿sí? Y las imágenes bidimensionales o tridimensionales son aquellas que las bidimensionales, como ustedes saben, tienen dos dimensiones, el alto y el ancho. Y las tridimensionales, aparte de tener alto y ancho, tienen profundidad. Esas son la clasificación que podemos hacer. Bidimensionales, vuelvo a decir, una hoja, un dibujo, un mural, ¿sí? Que es plano, que no tiene profundidad. Tridimensional podría ser una escultura. Con eso vemos la clasificación. ¿Qué nos lleva a concluir? Que las imágenes comunican. Cuando las imágenes están al servicio de enviar un mensaje, o sea, están dentro de un proceso de comunicación, forman parte de un proceso que se llama comunicación visual, ¿sí? Ustedes saben que nosotros nos podemos comunicar de infinidad de maneras, de manera verbal, utilizando la palabra, de manera escrita, por ejemplo, cuando ustedes me escriben por Messenger, de manera gestual, si yo les viera, por ejemplo, ahora el rostro y a ustedes hacen gestos de que están entendiendo o que no están entendiendo, eso es una forma de darme un indicio de que ustedes no se están o se están comunicando conmigo. Y otra forma de comunicarnos es a través de la comunicación visual. La comunicación visual se vale de las imágenes para emitir un mensaje. La comunicación visual es la transmisión de ideas y de datos textuales en formas bidimensionales que se pueden percibir con la vista. Acá nos está dando estos datos. O sea, como cualquier otro proceso de comunicación, hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje, hay un canal, ¿sí? Solamente que el mensaje está codificado mediante una imagen. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que está usando la imagen para comunicar ese mensaje. Esos datos, esas ideas que uno pudo haber elaborado de manera textual, son transmitidas en formato de formas o de imágenes, ¿sí? Y esas formas o imágenes son bidimensionales. La comunicación visual, sí o sí, para hacerse efectiva, debe valerse de que su receptor utilice la vista, ¿sí? Un texto, cuando va acompañado de una imagen, tiene un mayor poder para informar o persuadir a una persona audiencia, o sea, a un grupo de personas a las cuales yo le quiero enviar ese mensaje, pues constituye un mensaje visual. Recordarán que yo les pregunté una vez, bueno, ¿qué ventajas tiene comunicarme mediante la comunicación visual si yo la comparo con otro tipo de comunicación? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo todo esto se los doy por escrito o si se los hago mediante una infografía o ahora mediante un video, ¿no? Bueno, la comunicación visual tiene unas ventajas que la hacen mucho más efectiva para determinados tipos de mensajes, ¿sí? No para todos, para determinados tipos de mensajes. Nosotros vamos a identificar 4 ventajas fundamentales que tiene la comunicación visual, que se van a dar cuenta que están muy relacionadas las 4 entre sí. Incluso podemos llegar a confundir sus límites. Pero vamos a ver unos ejemplos para que nos quede más claro. Se dice que la comunicación visual es universal porque utiliza un código que se llama el lenguaje visual, o sea, el lenguaje que se vale de las imágenes, que cuando emisor y receptor lo conocen, el intercambio de información se da de manera exitosa, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene el utilizar la comunicación visual? Que, por ejemplo, no necesita que emisor y receptor manejen el mismo idioma, ¿sí? Podemos emitir un mensaje si ustedes, por ejemplo, hablaran español y yo hablara inglés, podríamos utilizar la codificación visual y no tendríamos que valernos ni ustedes del español ni yo del inglés, ¿sí? Fíjense, esta imagen, de estas hemos visto muchísimo durante este periodo de cuarentena, que nos indica que debemos lavarnos las manos, que debemos usar barbijo, que debemos estar atentos a determinada temperatura corporal porque da indicios de enfermedad, que la tos también es un signo un síntoma
de enfermedad del coronavirus, que es importante lavarse las manos con jabón. Y fíjense que para decirles todo esto yo no necesité valerme de ningún texto, ¿sí? Eso quiere decir que la imagen es universal. ¿Por qué? Quiere decir que es universal porque sobrepasa las fronteras que tienen que ver con los idiomas, ¿sí? Y eso la hace ventajosa, por ejemplo, es muy utilizada cuando uno es un turista y viaja a un lugar. Determinadas indicaciones básicas que se requieren para saber cómo funciona una ciudad diferente a la nuestra están codificadas con imágenes, ¿sí? Otra característica que tenía es que es inmediata. Fíjense esta comparación. Arriba tiene una imagen que explica cómo es el proceso de fotosíntesis. Nosotros podemos saber que para realizar el proceso de fotosíntesis se necesita sol, ¿sí? Que esa energía lumínica impacta en las plantas y genera todo un proceso en el que interviene el dióxido de carbono, el agua, bueno, y demás materiales orgánicos. Y a través de este proceso se realiza la fotosíntesis. Ahora fíjense, eso lo dije yo tan solo mirando la imagen. Fíjense cuánto tardo yo en explicarlo si fuera por escrito. Se realizan las hojas que se orientan hacia la luz. La clorofila de las hojas atrapa la luz del sol. A partir de la luz del sol y el dióxido de carbono se transforma la savia bruta en savia elaborada, que constituye el alimento de la planta, ¿sí? Fíjense con qué inmediatez yo pude interpretar cómo es el proceso de fotosíntesis y que tardé un poco más a la hora de leer un texto. Posiblemente el texto me dé mucho más datos o termine clarificándome mucho más el proceso. Una imagen no anula la posibilidad de poder explicarla o reforzarla con texto, pero lo que estamos hablando es que es mucho más fácil leer una imagen, mucho más rápido, quiero decir, que leer un texto, ¿sí? La otra característica tiene que ver con la simplicidad de la imagen. Fíjense esta comparación. Con la ilustración de este icono de un vaso con un sándwich tachado, yo estoy diciendo que ustedes no podrían comer aquí. En el lugar donde se encuentre esta señal, yo estoy indicando que no se puede comer. Fíjense que para decirlo es mucho más complejo, porque yo tengo que primero buscar la forma de llamar la atención de ustedes para que se acerquen a leer el texto. Entonces pongo atención. Y después tengo que decir que en este lugar donde ustedes están, está prohibido comer y o beber alimentos, ¿sí? Entonces, con qué facilidad y con qué simplicidad una imagen con determinadas características y atributos puede prohibir o puede indicar algo mucho más simple que si lo tuviésemos que hacer mediante un texto. Y la última característica tiene que ver con el poder emotivo que tiene una imagen. Y acá esto es un claro ejemplo de las publicidades o las propagandas, ¿sí? Que cuando yo quiero sensibilizar a la audiencia, puedo valerme de determinadas imágenes trabajadas con determinados colores, con determinada iluminación, que hace que el mensaje sea mucho más sensible e impacte de otra manera en la audiencia, ¿sí? Y esa es una de las cosas más fuertes que tiene la imagen, ¿sí? Que son, si bien hay textos que son poéticos y que son tienen la capacidad de sensibilizarnos, es indiscutible que la imagen puede sensibilizar a cualquier audiencia, ¿sí? A cualquier tipo de audiencia y de una manera mucho más efectiva. Siguiendo con la lectura del cuaderno, yo había en una de las páginas, que era la número 13, hablaba de los usos de las imágenes, ¿sí? Y yo les volqué ahí un par de usos que ustedes tenían que tratar de identificar en los ejemplos que le di, ¿sí? Un uso que podemos darle a las imágenes es un uso periodístico, cuando complementa una noticia, ¿sí? Tenemos una noticia y tenemos la foto que la ilustra. Entonces, de esa manera, yo doy más información acerca de esa noticia y además, ustedes saben que cuando hay mucho texto y uno lo corta con un poco de imagen, se hace como más atractivo, ¿sí? Y descansa la vista. Entonces, la imagen tiene un poder sumamente enriquecedor para utilizarlo en el ámbito periodístico. En el ámbito científico, como vimos en el caso del ejemplo de la fotosíntesis, hace mucho más clara una explicación que
que por ende puede ser compleja, ¿sí? Como signo gráfico, por ejemplo, el de prohibido comer, nos pueden indicar o nos pueden prohibir o nos pueden informar algo, ¿sí? Tienen un uso lúdico cuando están al servicio del entretenimiento. Por ejemplo, una historieta. Una historieta es una imagen secuenciada que tiene una función, que es generar entretenimiento, porque es un relato. Cuando están al servicio de la venta o de la difusión, lo que trata de hacer es incentivar el consumo de un determinado producto, en el caso de que fuera una publicidad, o incentivar determinadas ideas, o promover de determinadas ideas, o generar conciencia si estuviésemos hablando de propagandas, ¿sí? Tiene un uso educativo cuando lo que pretende es enseñar o explicarnos algo, ¿sí? Y tiene un uso estético cuando están adornando o cuando sirven también para expresar determinadas ideas que tiene un artista. Pero fíjense, por ejemplo, una misma imagen puede tener dos usos, porque un uso científico también puede ser periodístico si la noticia estuviese hablando de, por ejemplo, un nuevo descubrimiento. Y a su vez también podría tener un uso educativo, si yo después pretendo explicarles a ustedes cómo funciona ese o qué se logró a partir de ese descubrimiento, ¿sí? Entonces, estos usos son compartidos, muchos usos pueden ser compartidos, o sea, una misma imagen puede servir o puede tener diferentes usos. Como conclusión podemos decir que el arte se vale de imágenes para expresarse. De alguna manera estas conforman un lenguaje, el que nosotros vimos que se llama el lenguaje visual, ya que comunican información a las personas. Por lo tanto, mientras mejor conozcas ese lenguaje, mejor lo podrás entender y aprovechar. Y justamente lo que queremos lograr este año, ¿no? Todos empezamos desde que somos pequeños a dibujar. Aprendemos a dibujar antes que a escribir, ¿no? Con alguna dificultad o no, pero todos nos iniciamos en el camino del dibujo previo al de la escritura. Si nosotros empezamos a entender cómo se producen las imágenes, empezamos a analizarlas, cómo es ese proceso de construcción a través de un proceso de deconstrucción, nosotros vamos a poder manejar ese lenguaje, ¿sí? Y hacerlo tan efectivo como, por ejemplo, puede ser el lenguaje hablado o el lenguaje escrito. Como cualquier otro lenguaje, el lenguaje visual se aprende, ¿sí? Acá les armé, como modo de repaso, tres conceptos fundamentales. El de comunicación, el concepto de comunicación general, que es un proceso cuya finalidad es la transmisión intencionada de un mensaje de una persona a otra o de un grupo de personas a otro grupo de personas, ¿sí? La comunicación visual también es un proceso que tiene una finalidad que es transmitir un mensaje, ¿no? Pero dice proceso a través del cual se transmiten esos mensajes por medio de imágenes. Por eso se llama comunicación visual, ¿sí? Y el concepto de imagen, similar al que vimos en el cuadernillo, que dice que es una representación gráfica o tridimensional, fija o en movimiento, si hablamos de la imagen audiovisual, de figuras reales o imaginarias. Es la representación de una idea u objeto, pero no es ni la idea ni el objeto. Era lo que veíamos al principio. No es la realidad, sino que es la representación de la realidad. Ahora los invito a hacer algo. Miren a su alrededor. No tenemos las posibilidades de salir a la calle, que sería mucho más rico hacer este ejercicio, pero bueno, miren alrededor de la habitación donde ustedes están y fíjense si tienen imágenes. Fíjense para qué sirven, por qué están ahí, qué funciones cumplen, qué comunican y a qué refieren, o sea, a qué referente están aludiendo. Los invito a ver un video que armé yo para que ustedes descubran la cantidad de imágenes que encontré yo en pocos segundos en mi casa. Vamos a